En la prensa popular, tanto la judía como la no judía, se ha convertido en un tópico la persistencia hasta hoy de un sentido de identidad judía entre algunos de los descendientes de los judíos ibéricos que se volvieron católicos en el siglo entre 1391 y las expulsiones. Ahora, las razones por esta popularidad son varias. Vivimos en un mundo post-holocausto, en un mundo occidental que ha celebrado, por lo menos inicialmente, la creación del Estado de Israel como refugio y evidencia en nuestros días de que el judaísmo y los judíos, a pesar de las persecuciones y todos los intentos de erradicarlos, se mantendrán vivos y en pie. En este contexto, la persistencia del sentido de identidad judía es un mensaje alentador. Para nosotros en la academia, sabemos que el tejido de esta historia tiene muchísimas hebras de verdad, pero también tiene hebras de lo mítico, y que para ser comprendida en su plenitud, tiene que ser pormenorizada a través de estudios detallados y objetivos que no partan a priori de las conclusiones a las cuales pretenden llegar, como ocurre en muchos casos. En medio de la celebración del tema de la persistencia a pesar de la persecución, se ha dirigido mucho menos atención al otro enemigo perenne de la transmisión de identidad judía, que es la asimilación a la cultura mayoritaria del momento. Una cultura que sustrae a la fuerza o por la seducción una parte de los jóvenes del Am Israel. Los pocos estudios que han profundizado en el tema de la asimilación, como por ejemplo el de Silvia Hamui, hace como 12 años, los identificadores de los judaizantes, se enfocan con mucha profundidad en las complejidades existenciales de las comunidades conversas judaizantes en las grandes ciudades como México, en el medio siglo entre 1590 y 1640. Pero pocas veces se formulan preguntas como las que sigue. ¿En qué momento, sujeto a cuáles factores, bajo cuáles estímulos, decide un padre o una madre no transmitir el sentido de identidad judía a sus hijos? Mis estudiantes recientes sobre unas familias conversas en México en el segundo tercio del siglo XVI, y no en la capital, sino en los pequeños pueblos mineros de México, pusieron estas preguntas para mí en primer plano. De los conversos que parecen haberse sentido judíos, que llegaron a México en el siglo XVI, casi todos de abuelos que escogieron el exilio sobre la conversión y de padres portugueses que fueron convertidos a la fuerza, una minoría decidió buscar sus fortunas en las reales de Minas. A diferencia de los que se agregaron en la Ciudad de México hacia el final de ese siglo, en algo como un gran minyan informal, estos otros vivían en cierto aislamiento. También a diferencia de los conversos judaizantes de la Ciudad de México, muy pocos de este grupo parecen haber transmitido su sentido de identidad judía a sus hijos. Para explorar las posibles razones del porqué y tomando en cuenta los límites impuestos por los congresos académicos, pondré de ejemplo por el momento una sola familia, la de Gabriel de Castellanos, que llegó a México en 1534 y que tal vez por eso sea la primera familia de identidad judía activa en el continente norteamericano
del cual sabemos lo suficiente como para trazar una biografía detallada. Hacia el final de esta plática voy a hablar también brevemente de otros judaizantes del final de ese siglo que comparten algunas características con la familia de Gabriel de Castellanos. Primero, una parte, si me permiten, sobre el título de esta plática. Una vez, hace casi medio siglo, se acercaba al monasterio de Roncesvalles una sarta de peregrinas que tuve la honra de encabezar. La primera de ellas llevaba chamarra de invierno, bufanda y guantes. La segunda vestía pantalón corto y playera. La tercera se tapaba con un poncho de plástico, ya que había comenzado a lloviznar. El monje que salió del monasterio a recibirnos nos dirigió un guiño irónico y observó: cada cual es cada cual, y tiene sus cada cualadas. Los que trabajamos temas históricos o antropológicos siempre andamos en cuerda floja entre el anhelo de entender las características de grupos de personas en tal o cual momento y de enfocarnos en biografías de individuos. Esta tensión entre género y sui generis es especialmente agudo cuando un grupo de personas como mis peregrinas, cada una de por sí dramáticamente idiosincráticas, tienen ese idiosincratismo en común. Gabriel de Castellanos vino a Nueva España hacia el final de 1534. Sus abuelos españoles, los judíos Lorenzo de Castellanos y su esposa Blanca Lorenzo, residían en un pequeño pueblo zamorano cerca de la frontera de Portugal, donde Lorenzo administraba las propiedades de un noble cristiano. Dueño y mayordomo parecen haberse llevado bien. Cuando en la primavera del 92 cayó la noticia de que los judíos tendrían que convertirse o salir, Lorenzo optó por marcharse a Portugal y su amo le ayudó a colocarse en el país vecino. Ahora, todos sabemos que ese edicto era, entre otras muchas cosas, un tipo de división de aguas. Muy en general, los judíos que privilegiaron su identidad judía por encima de los otros aspectos de su vida, sean los lazos familiares locales, sus inversiones, sus negocios, estos, los del sector más firme en su judaísmo, tendían a optar por el exilio y no a la conversión. Por lo tanto, se espera que serán los más aptos a transmitir ese sentido de identidad. En Portugal, la familia de Lorenzo se estableció en el pueblo fronterizo de Freixo de Espadacinta y allí nació el hijo Gabriel. Cuando el rey portugués mandó en el 97 que todos los judíos de su reino se convirtieran o salieran del país, el jovencito Gabriel de Castellanos fue bautizado a la fuerza, junto con el resto de su familia. Hasta ahí la historia, quitando las particularidades genéricas a las familias de la mayoría de los conversos que luego vinieron a México hacia el final del siglo XVI. Abuelos españoles judíos, padres portugueses conversos, sentido de identidad criptojudíos. Cuando Gabriel se casó a los 20 años con una conversa de Viseu, rápidamente produjeron 4 hijos: Guiomar, Lope, Isabel y el más joven, Tomás, que nació en 1520. Y su madre murió poco después de su parto. Luego de la muerte de su esposa, Gabriel se enamoró de una joven llamada Blanca Ramírez. Ella no parece haber sido conversa, aunque parece haber conocido algo de las prácticas judías,
por haber convivido con los conversos recién venidos a su pueblo en Portugal. El otro inconveniente con Blanca era que ya estaba casada. Su marido, como era de esperar, se opuso a los amores de su esposa, lo que Gabriel solucionó por largarse con ella, ya encinta, llevando con él 3 de los 4 hijos de él, Guiomar, Isabel y Tomás. Se establecieron en Jarandilla de la Vera, cerca de Cáceres, a pesar de haber Inquisición en España y todavía no en Portugal. O sea, de joven Gabriel se mostró impulsivo, decisivo, inmune al que dirán y a las normas de comportamiento de la sociedad cristiana o judía. El hijo mayor de Gabriel, Lope, no fue con ellos a España, porque ya de edad e inconforme con las costumbres judaizantes de su padre, Lope había entrado en religiones, como fraile dominico. Cada cual es cada cual. En Jarandilla, Blanca dio luz al que iba a ser su único hijo propio, Julián de Castellanos. Ella afirmaba, a contrario de lo que insistían sus hijastros, que el padre del niño fue Gabriel y no su marido abandonado. En Jarandilla, Gabriel instruía a Blanca en cuanto podía en los ritmos de mantener un hogar judío, o sea, a ser judaizante sin ser judía. El joven Tomás aprendió de su padre lo que Gabriel sabía de memoria de la liturgia en hebreo. Aprendió también latín y el catequismo del cura de su pueblo, y también sirvió de monaguillo en la parroquia. En 1534, Gabriel de Castellanos decidió irse a la Nueva España. No sabemos por qué razones, si por razones económicas, por miedo del marido de Blanca, o por un sentido innato de aventura. A su hija Isabel, en aquel momento entre niña y mujer, la mandó volver a Portugal para vivir con sus parientes judaizantes en Viseu. Llevó consigo a Sevilla solo a Guiomar, Tomás y el bebé Julián, que todavía estaba en pañales. Sobrevive el documento de permiso concedido a Gabriel en Sevilla, donde juraba que no tenía antepasados judíos ni moros, lo cual era mentira, y que él y Blanca estaban casados, que era medio mentira, ya que ella estaba casada aunque no con él. Llegaron a México en diciembre del 1534 o enero del 35, apenas 13 años después de la caída de Tenochtitlán. Wow. Y Gabriel abrió una escuela primaria en la calle Tacuba. En 6 meses había ganado lo suficiente para comprarse un esclavo negro. Lo que sabemos de la vida religiosa en la Ciudad de México se saca principalmente de los procesos de 2 de sus hijos por judaizantes medio siglo después, aunque no exclusivamente de ahí. Los hijos detallaban una gran cantidad de costumbres familiares que parece que ellos mismos y seguramente los inquisidores de aquel entonces creían indicativas de prácticas y creencias judías. Guiomar, la mayor de las hijas de Gabriel, ayudaba a Blanca en las tareas caseras, limpiándola toda de arriba y abajo para el Shabbat. Blanca barría siempre hacia el centro de cada cuarto, porque, como Julián dijo que ella le había explicado, así entendía que era costumbre judía. Para el sábado, Guiomar y Blanca también cambiaban la ropa de cama, ponían mantel limpio a la mesa, encendían velas, etc. La familia observaba con rigor 4 ayunos anuales. Comenzando el 10 de septiembre, ayunaron durante las horas de luz
durante los 10 días siguientes. El 9º día se confesaban con Dios, de rodillas, cada cual por sí solo y en silencio. Aquella noche dormían con toda su vestimenta puesta. Observaron también los ayunos de Esther, de Judith y del profeta Jonás. Su Pesaj comenzaba el domingo de Ramos. Gabriel compraría un corderito, él lo mataba de manera ritual dentro de la casa. Lo partieron en trozos y Blanca preparaba un guiso con verdura, sustituyendo lechuga por las berzas que había conocido en Portugal. Ella también horneaba el pan ácimo. Las peculiaridades culinarias cotidianas de la familia se reducían a 4. Sacrificar los animales cortándoles el pescuezo, drenar y lavar la carne para eliminar la sangre, sacar la landre de la pierna de cordero y no comer cerdo ni freír con manteca. Gabriel insistía que dentro de cada familia, la familia rezara de una manera distinta de los cristianos, no con las manos juntas, sino con los brazos cruzados. Para las oraciones importantes o las confesiones, rezaban hincadas de rodillas, los ojos siempre vueltos hacia el cielo. En las obligatorias rezos cristianos, evitaban pronunciar los nombres Jesús o María. Gabriel hizo que los hijos memorizaran algunas oraciones básicas en hebreo, las que él pudo recordar, puesto que no tenían libros. Gabriel insistía en la necesidad de no exponer sus prácticas a los vecinos. Los procesos tratan muchísimos detalles más que no voy a recopilar aquí, pero esto es lo suficiente para indicar que Gabriel y su familia eran judaizantes, educadas y comprometidas en sus observancias, ya comenzando el segundo tercio del siglo XVI en México. Ninguno de los testimonios indica que durante su primer cuarto de siglo de residencia en Nueva España, la familia de Gabriel conociera ni se asociara con otros conversos, fuesen o no fuesen judaizantes. Gabriel pronto se cansó de ser maestro de escuela. Contagió una fiebre, la fiebre de la plata. Y fíjese que esto era 15 años antes de los grandes descubrimientos de plata en el norte. Hacia el final de 1536, todavía tan impulsivo, decidido e inmune al que dirán, se compró una mina en Ayoteco, cerca de Chiautla, en el sureste de Puebla, y abandonando a su familia en la Ciudad de México y llevando consigo a su esclavo, se lanzó a ser minero, oficio del cual no sabía absolutamente nada. Los primeros 2 años en su mina no le rendían casi nada, pero seguía escarbando la tierra y pidió que su hijo Tomás, que tenía entonces unos 18 años, bajara a Ayoteco para ayudarle. Y allí trabajaron padre e hijo 3 años más. En los momentos de peor rendimiento, sobrevivieron económicamente bajando a la Mixteca para comprar cochinilla que vendían a mayoristas en Puebla. No he encontrado ningún indicio de que Gabriel ni Tomás hayan judaizado de ninguna manera durante aquellos años. Pero sí, durante aquel periodo, Tomás llegó a tener un hijo, Teodosio de Fonseca, con una mujer indígena. El nombre de la mujer nunca aparece en los documentos. El del niño sí. Después de 5 años de minar sin prosperar, cuando se le ofreció a Gabriel en el año 41 la oportunidad de alistar como soldado en la guerra contra los chichimecos en el norte, Gabriel dejó la mina en manos de su hijo Tomás y se fue. Acabada la guerra, en la cual no parece haberse distinguido, no regresó a su familia en México, sino a la mina. Y ahí resistieron padre e hijo unos años más.
Para Gabriel, la mina parece haber sido una aventura más en una vida marcada por asumir riesgos y era un sueño alimentado por la posibilidad de hacerse rico, lo cual nunca pasó. Lo ponía encima de sus responsabilidades como marido y padre de familia. No fue hasta la mitad de la década de los 40 cuando Gabriel dejó definitivamente la mina para regresar a su familia en México, donde se ocupaba de una sucesión de cargos menores burocráticos durante el resto de su vida. Su hijo Tomás, sin embargo, empezó en la mina llamado por su padre, pero muy pronto vio que le gustaba el oficio y se aferró a la vida de minero durante todo el resto de su vida. Tomás persistió en Ayoteco unos cuantos años más, junto con su hijo Teodosio, pero tampoco prosperaban. Cuando llegaron las noticias de los descubrimientos ricos en Pachuca, se fue allá, dejando a Teodosio en Ayoteco con su mamá. En 2 o 3 años de buscar por Pachuca, tampoco no encontró nada que le valiera la pena. Y nuevas noticias de bonanzas en el extremo noreste de Michoacán le indujeron a subir a Tlalpujahua, donde Tomás sí encontró una veta medianamente rica y la trabajaba durante los próximos 38 años, hasta que la Inquisición se presentó para tomarle preso en 1590. En Tlalpujahua, Tomás vivía una vida bastante solitaria. Peleaba con sus vecinos sobre derechos de agua, pero no parece haberse hecho amigos entre ellos. Los primeros años, anterior a la venida a México del grupo portugués de las décadas 70 y 80, no tenía a nadie con quien conversar sobre cosas judías, con la excepción de un sobrino recién venido de España, del cual hablaremos en un momento, que le vino a visitar en el año 64. Cuando su padre Gabriel se enfermó en 1568 en México, Tomás bajó varias veces para ayudar a Blanca a cuidar a su padre. En México, Tomás conoció a una mujer llamada Ana Jiménez y en la década que sigue, viajes de ida y vuelta, tuvieron 4 hijos. 2 mujeres, Beatriz y Ana, y 2 muchachos, Lope y Gabriel. Tomás y Ana Jiménez no se casaron y la mamá y los 4 niños vivieron con un cuñado de Ana en México, mientras Tomás trabajaba en Tlalpujahua. Nunca hicieron vida maritable, como dicen en aquel entonces. Por varias razones, no tengo tiempo, no es factible que ella haya sido conversa, ni mucho menos. Tan pronto como los 2 muchachos llegaron a la edad de poder ayudarle en la mina, Tomás les llevó a Tlalpujahua. También trajo a su hijo Teodosio de Ayoteco, ya todo un hombre. Y cuando Tomás fue arrestado en 1590 en Tlalpujahua, y luego por segunda vez, 6 años más tarde, los inquisidores dejaron en manos de estos hijos la responsabilidad de mantener la producción de plata en la mina. Los 2 procesos de Tomás de Fonseca, acumulados a lo largo de los 12 años que fue huésped del Santo Oficio, a pesar de su insistencia de que era buen cristiano, no deja ninguna duda de la profundidad de su concepto de sí mismo como judío, ni de sus conocimientos de la Biblia, ni de su interés en las diferencias filosóficas y teológicas entre el judaísmo y el catolicismo. Durante los largos años de su aislamiento en las montañas de Tlalpujahua, había mantenido fuertes sus convicciones religiosas, siendo su apoyo principal su biblioteca extensa de por lo menos 11 libros. Esto es más de lo que tenía Luis de Carvajal, por ejemplo. Era una biblioteca muy grande para la época.
según la lista de sus pertenencias secuestradas en su casa en Tlalpujahua. Entre ellos había una Biblia judía en latín, la gramática de Antonio de Nebrija y varios testimonios de sus amigos. Varios testimonios de sus amigos indicaban que Tomás también leía con frecuencia en El símbolo de la fe de Fray Luis de Granada y El espejo de consolación de Fray Juan de Dueñas, dos de los libros más populares entre los judaizantes mexicanos hacia el final de ese siglo. Perdón. La década de los 90 en México, todos sabemos, produjo una avalancha de procesos contra judaizantes. Y en la mayoría se llegaron a fichar listas extensas de los judaizantes conocidos de cada reo. En todas estas denuncias, ni una sola vez se levantaba una voz contra los 5 hijos de Tomás de Fonseca. No hay ninguna indicación de que sus hijos se hubieran contagiado, como diría la Iglesia, del sentido de identidad judía de su padre, ni siquiera que hubieran sabido antes de su arresto que su padre siguiera la ley de Moisés. La evidencia, la que abunda y la que falta, parece sugerir que Tomás de Fonseca, de abuelos judíos, de padres anusim, convertidos a la fuerza, y judaizantes durante toda su vida, y judaizantes también él, incluso en su aislamiento en las montañas de Tlalpujahua, decidió conscientemente o solamente por falta de acciones proactivas, decidió romper la cadena de transmisión de su cultura ancestral. Bueno, ¿y qué de los hermanos de Tomás de Fonseca? Lope, pues ya sabemos que se hizo fraile. Su hermana mayor, Guiomar de Fonseca, tenía unos 25 años cuando llegó a México en 1534, una edad que era muy tarde para no haberse casado. Gabriel pidió a uno de sus nuevos amigos que se hiciera cargo de buscarle marido. Y el amigo escogió a Antonio Pérez, un herrero y hombre de negocios. No se sabe si Antonio Pérez fuese converso, pero sí es seguro que no era judaizante, incluso tan firme en su antipatía que es difícil creer que Gabriel consintiera en el matrimonio. Pero para esas fechas tal vez fue la única oportunidad para buscar un esposo para fíjense en esa fecha todavía tan temprana. Pronto les nacieron 3 hijos, a quienes educaron exclusivamente como cristianos. Y Guiomar siempre tuvo cuidado de esconder de ellos que era creyente judía. Cuando tocaban las fiestas judías, Guiomar siempre acudía en secreto a la casa de su padre, dejando a los hijos en casa del marido para que su marido no se enterara de lo que estaba haciendo. Muchos años después, cuando Antonio Pérez había muerto, Gabriel, enfermo y sabiendo que pronto moriría, escribió a un viejo amigo converso judaizante de su juventud, que en aquel momento se encontraba en el Perú, el abogado Cosme Pereira, que viniera a México a casarse con Guiomar, lo cual hizo. Los 3 hijos de Guiomar, que Guiomar habían tenido con Pérez, ya se habían independizado. Y Guiomar y Cosme podían llevar una vida judaizante tranquila, aunque con cautela. Guiomar no tuvo otros hijos con Cosme, y marido y mujer murieron años antes que la Inquisición mexicana empezara a procesar judaizantes. No he encontrado ninguna indicación de que los hijos de Guiomar se hubieran enterado jamás de las prácticas religiosas de su madre.
Su hijo nunca se casó. Sus 2 hijas sí, y tuvieron hijos. 2 de las hijas de la menor, o sea, las nietas de Guiomar, los bisnietos de Gabriel de Castellanos, se metieron monjas. Transmisión de herencia judía, 0. La otra hermana de Tomás, la que se había quedado con sus parientes judaizantes en Viseo, todavía jovencita, se enamoró locamente de un primo hermano suyo, Álvaro de Fonseca. Años después, en México, un hijo de esta unión, Tomás de Fonseca Castellanos, narró los hechos de esta manera a los inquisidores, y cito: para decir ahora de vergüenza lo que hasta ahora no se ha atrevido, es que su madre de Isabel de Fonseca, natural de Viseo, le dijo a siendo de la edad de 12 u 11 años, que dejase la ley de Jesucristo, la cual tenía y creía hasta entonces, y no la guardase porque no se podía salvar en ella, y pasase a la ley de José. Y que supiese que a no le habían bautizado, porque siendo ella judía como era, no le había querido bautizar. Y le había ocultado por no estar casada con su padre de que era su primo hermano, y que no hubo entre los dichos sus padres cohabitación pública, por miedo no les castigasen por incesto. Y la dicha su madre de luego que le parió, por no ser sentida, se había ido de Viseo a la villa de Almeida, donde había estado 2 o 3 años, dentro de los cuales murió su padre de Álvaro de Fonseca, y Isabel se tornó a la ciudad de Viseo. Cuando ella regresó a Viseo con el niño Tomás, ya estaba encinta otra vez. Su familia en Viseo, por librarse del escándalo que todo esto representaba para ellos, la casaron casi enseguida con un cristiano viejo, Tomás Méndez. Tomás Méndez Fonseca. Sin embargo, Isabel educaba a su hijo Tomás secretamente como judaizante. Según Tomás, su madre insistía en que tuviese su judaísmo secreto, y cito: y no lo dijese a nadie, ni a su padrastro Tomás Méndez, de quien se guardase como del demonio. La verdad es que en su testamento Tomás dejó de mencionar varias cosas. Que Isabel dio a luz en Viseo de segundo hijo, que Isabel tuvo otro hijo después con Tomás Méndez, que un día Méndez se levantó y se marchó a México con ese hijo de él, abandonando a Isabel en Viseo con sus 2 hijos previos, que en el 63 su hijo Tomás también abandonó a su mamá y se fue a México, no en busca de su padrastro, sino para ubicar a su abuelo, Gabriel de Castellanos, y a la vez a su tío, que tenía fama de buen judío y que era minero en Talpujahua. Bueno, Tomás de Fonseca Castellanos, el hijo. Tomás de Fonseca Castellanos, el joven, que después de quedarse 4 años con su tío Tomás de Fonseca, el viejo, como ya se comenzaba a nombrar para distinguirlos, aprendiendo el negocio de minero, se fue a Taxco, donde trabajó de aprendiz para otro minero por varios años, después del cual se compró una mina con su pequeña hacienda de beneficiar plata y también una tienda en el centro de Taxco. La tienda prosperó y además, a partir de la década de los 80, su tienda se convirtió en un centro de reunión para los mercaderes portugueses judaizantes cuando venían de viaje, como por ejemplo varias veces los hermanos Baltasar y Luis de Carvajal,
que dijeron haber rezado el shacharit en una recámara sobre la tienda de la casa de Tomás de Fonseca. Durante sus años de andanzas en Tasco, Tomás de Fonseca el joven también engendró 3 hijos con una mujer o mujeres que nunca se llegaron a documentar y con quien o con quienes nunca hizo mi vida maritable. Reconoció a los hijos, Francisco, María y Álvaro, y les dio a los 3 el apellido Fonseca y juró haber asumido responsabilidad para mantenerlos, pero ninguno de los 3 ha dejado huella de haber judaizado o de haber sido acusado de ello, ni siquiera de haber sabido que su padre se sentía ser judío. Bueno, nos falta Julián, el otro hijo, el hijo de Blanca y posiblemente de Gabriel. En una familia de personas fuertes de carácter, impulsivos y decididos, Julián era débil. Como era su costumbre, Gabriel le informó cuando tenía 11 años de que la familia no era católica sino judía. Pero al contrario de Guiomar y Tomás, que desde aquel momento se identificaban como judíos y fiel a sus creencias judaizaban hasta el final de su vida, Julián titubeaba. Era en casa de Gabriel judaizante, pero también iba rutinariamente con sus amiguitos a misa, lo cual provocó un escándalo cuando lo descubrió su papá. En casa comía lo que Blanca y Guiomar preparaban, de acuerdo con las restricciones judías. Fuera, adquirió un gusto por el cerdo. Cuando Julián llegó a los 10 u 11 años, Gabriel lo colocó de aprendiz con un platero que hacía objetos eclesiásticos, y allí se quedó durante todos los años que su papá estuvo en las minas y en la guerra. Y por fin, cuando regresó, le dio una pequeña tienda de vinos, tampoco le gustó. Julián se escapó también de la familia, se fue al norte, dio unas cuantas vueltas, bajó al Soconusco para comprar cacao, que también vendía, y acabó siendo obrajero en una pequeña fábrica de textiles. Y ahí quedó ganando una miseria el resto de su vida. Bueno, y los hijos de Julián, 2 en el camino, de madres no identificadas en los documentos, aunque Julián sí asumió responsabilidad para ellos. El masculino, Florián de Castellanos, de mayor también se hizo obrajero. La hija Juliana enviudó joven, no sabemos de quién, y no se sabe qué profesión. Indicio de judaísmo ninguno. Luego en el 77, Julián se casó con la cristiana vieja Francisca Sarfate de Vargas y en 10 años produjeron 4 hijos, ninguno de los cuales tampoco ha dejado huella de haber sido acusado de judaizar. En el año 90 la Inquisición le metió preso a Julián, que confesó que aunque ahora era fiel cristiano, anteriormente había judaizado. Detalló las prácticas judaizantes de su familia y de muchos otros miembros de la comunidad conversa judaizante de la capital. Luego retrajo su confesión, pero los detalles corroborados por testimonios de muchos otros parecen ser confiables. Bueno, brevemente voy a mencionar una segunda familia que se compone de 4 hijos: Héctor de Fonseca, Jorge de Almeida, Francisco y Miguel Hernández. Todos 4 vinieron a México, aunque no juntos. Todos 4 son interesantes y uno de ellos, Jorge de Almeida, el que se casó con Leonor de Andrada, una de las hermanas de Luis de Carvajal, juega un papel importante en la historia judía de México. Pero como el matrimonio con Leonor no produjo hijos y sus 2 hermanos menores regresaron bastante pronto a Europa, por lo que viene al caso aquí, vamos a dirigir nuestra atención únicamente a Héctor. Su padre, Antonio Fernández de Almeida, era administrador de un castillo en la raya de Portugal. En Almeida, Héctor aprendió latín, sirvió de paje un par de años en el castillo.
En la década de los 60, con la intensificación de la actividad inquisitorial, la familia, como muchas, cruzó la frontera y estableció residencia en un pueblecito de la provincia de Salamanca. En el 71 decidieron abandonar la península de una vez. Sus padres llevaron a Héctor a México. Tenía entonces 23 años. Los 3 hermanos, en cambio, se fueron a Ferrara, donde vivían abiertamente como judíos. El más enérgico de ellos, Jorge de Almeida, que no se llevó muy bien con los otros dos, prosperó en sus negocios. En México, Héctor pronto abandonó la capital para buscar su fortuna en las reales de Minas del Norte y peregrinó mucho, Mazapil, Zacatecas, Tlalpujahua, donde no parece haberse encontrado con Tomás de Fonseca el Viejo. Su poco éxito le llevó a dirigirse hacia el sur y se quedó definitivamente en los reales de Tasco, donde encontró 2 vetas, una de plata y otra de plomo. Encontró también una mujer no identificada con quien tuvo una hija. No he podido encontrar ninguna evidencia de sus actividades religiosas, ni judías ni cristianas, durante sus primeros 12 años en México. Pero en el 83, cuando la comunidad portuguesa judaizante se había crecido y afincado en la Ciudad de México, durante una visita, Héctor conoció a algunos de ellos que lo presentaron a otros de ellos que tenían conexiones dentro de la comunidad. Y todos regañaron a Héctor por su falta de atención a su herencia judía y por haber cristianizado durante tantos años de aislamiento en las minas. En conversaciones con estos 3 hombres y otros por espacio de varios años, Héctor vacilaba entre cuál de las 2 religiones le serviría para asegurar la salvación de su alma. Judaizaba con sus amigos, pero acudía con entusiasmo a misa. Y en sus idas y venidas entre Tasco y México, paraba en el monasterio de Malinalco para fortalecer sus inclinaciones cristianas con los frailes agustinos. En uno de sus momentos de este vaivén, se casó con una cristiana vieja que había conocido en Tasco, Juana López de la Torre. Ella no solamente estaba consciente de que su marido Héctor judaizaba con sus amigos, sino se lo echaba en cara cada 2 por 3. Perdón. Cuando se enojaba con su marido, le amenazaba con denunciarle a la Inquisición. Le vigilaba obsesivamente y no le permitía hacer en casa nada que le oliera a judaizar. Los amigos de Héctor se huían de él por miedo a ella. Uno de ellos comentaba a los inquisidores cómo en sus pláticas Héctor siempre se quejaba de ella. Cito: mostraba gran sentimiento de estar casada con una cristiana vieja, por lo cual vivía mártir y no tenía libertad para guardar la dicha ley. Y así se salía al campo entre los cerros a clamar y dar voces a Dios que le perdonase sus pecados. En el 89, la pareja tuvo un hijo, a quien bautizaron con el nombre de Francisco Núñez, y muy pronto después 2 niñas, María y Antonia de la Zarza. No hay más datos sobre el muchacho ni sobre María. De Antonia de la Zarza sí. De mayor, Antonia se casó con un tal Diego de Oliver. En 1600 en el año 1640, uno de los sirvientes de la familia, tal vez por haberles tratado mal, las denunció a las 2 a la Inquisición, diciendo que sus amos habían pegado a un crucifijo. A petición de los inquisidores, su comisario en Tasco entrevistó una media docena de vecinos de la pareja, que decían que eran sospechosas porque el dueño
de la casa es extranjero y sabe mucho de escritura, y la mujer es hija de Héctor de Fonseca, penitenciado por la Santa Inquisición. Sin embargo, otros de los entrevistados tenían a Antonio, cito, por muy buena cristiana que doctrina muy bien a sus hijos. Y esto fue la conclusión del comisario, y en esto paró la investigación. Ahora, a pesar de las caracualadas de cada cual de los personajes que hemos perfilado aquí, nos arriesgamos a percibir ciertas coincidencias entre ellos. La más grande, la que más nos llama la atención, es que con una sola excepción, ninguno de ellos pareció haber transmitido su sentido de identidad judía a la próxima generación biológica. Por lo menos en cuanto a lo que nos dejan los documentos, ninguno de ellos parece haber hecho una decisión consciente de romper la cadena de transmisión. Lo que emerge es una serie de decisiones, omisiones o postergas hechas a lo largo de sus vidas que servían de obstáculos a la transmisión de la identidad judía. También emergen ciertas semejanzas de carácter entre ellos. Primero, con la excepción de Julián y tal vez de Héctor, todos parecen haber sido de carácter muy fuerte, seguros de sí mismos, resueltos, decididos, impulsivos, sin miedo de emprender experiencias nuevas. También eran egoístas, prefiriendo alzar sus deseos sexuales o económicos sobre el bienestar de la pequeña comunidad familiar a la cual pertenecían. Largarse con la mujer de otro, enlazarse sexualmente con un primo hermano, dar la espalda a la familia, abandonar a mejores hijos para buscar fortuna en las minas, etc. La mayoría de ellos, y aquí me refiero a Gabriel de Castellanos, Tomás de Fonseca el Viejo, y Héctor e Isabel, y de menor escala al hijo Tomás de Fonseca el Joven, no parecen haber tenido mucho miedo al que dirán, con la excepción, claro está, de la preocupación de guardar el secreto de sus ideas religiosas. En cuanto a su sentido de identidad judía, también exhiben muchos parecidos. De jóvenes, todos embebían la cultura religiosa de sus padres y madres recién salidos de España. Para la época y las circunstancias, todos se habían asimilado un repertorio de costumbres, piedras de toque, creían fundamentales a su sentido de sí mismos como hijos de Israel. De acuerdo con la cultura religiosa cristiana, en la cual también estaban sumergidas desde su nacimiento, creían que la práctica de estas costumbres judaizantes les aseguraban la salvación de sus almas individuales. Casi todos ellos, con la excepción de Julián, y durante una fase de su vida Héctor de Fonseca, eran firmes en su sentido de identidad judía. Pero, y este sí parece ser el pero que vale, de mayores todos decidían separarse geográficamente de la masa de la comunidad conversa en la Ciudad de México. Esas agregaciones familiares y de amigos que se han hablado tanto en este congreso, residentes y forasteros, de personas cuyo sentido de identidad parecía al suyo, personas que sentían la necesidad de reunirse periódicamente para dar voz común a su anhelo de sentirse judíos y en comunidad judía. No se trata de un minyan, ya que el concepto de ese requisito de origen talmúdico, que yo sepa, no parece haber figurado en el repertorio de conocimientos judíos de los conversos de segunda generación en adelante aquí. Pero funcionaba antropológicamente de manera parecida. Aseguraba que el individuo no estuviera solo, que formara parte de un grupo al cual debía cierta responsabilidad y que a la vez le exigiera cumplir con ciertas normas de comportamiento. En aquellos años de finales del siglo XVI, esa comunidad amorfa y flotante funcionaba de esa manera en la Ciudad de México. Para la gente que vivía sola,
o en grupos relativamente aisladas, su participación en las reuniones semanales de Shabbat, en las convivencias, en las fiestas religiosas de los ayunos principales, en las bodas y nacimientos y entierros, era solo esporádica y no rutinaria. Una de las consecuencias era que la comunidad, qua comunidad, ejercía menos presión social sobre ellos, disminuía la fuerza moral de la comunidad contrapeso a las inclinaciones idiosincráticas de los que vivían alejadas. Y esto tuvo un impacto en su elección de pareja. De los hombres que hemos perfilado aquí, solo Gabriel era converso de segunda generación. Su esposa también lo era. Y de los 4 hijos de la pareja, Guiomar, Lope, Gabriel, Tomás, solo Lope, cuando se hizo fraile, dio la espalda a la cultura judía. La segunda mujer, para no decir esposa de Gabriel, era cristiana vieja. Y aunque ella hizo lo que pudo para mantener un hogar judaizante para su familia, el niñito que nació en los albores del establecimiento de ese hogar, Julián, resultó ser el menos adherido al judaísmo que los demás. De los conversos de tercera generación, o sea, cuyos abuelos habían nacido judíos, de los 3 masculinos que llegaron a tener prole, Tomás, Julián, Héctor de Fonseca, las madres de sus hijas eran cristianas viejas. Ninguno de los 3 hombres vivía con esas madres, aunque sí reconocían a sus hijos y mantenían cierto contacto esporádico con las madres. En cada caso era la mujer, en ausencia del padre, la que se ocupaba de la educación de los niños. No se sabe si estos 3 hombres estuvieron conscientes de que genealógicamente el ser judío se transmite exclusivamente por línea materna. Igual que el concepto de minyan, ese precepto vigente entre los judíos desde tiempos remotos, que yo sepa no ha dejado muchas huellas explícitas en la documentación de la época que tiene que ver con los conversos. El caso es que para los conversos en los reales de Minas, el haber hecho pareja con mujeres no conversas impidió que los padres transmitieran su herencia de identidad judía. Esto explica también lo que pasó con las 2 mujeres conversas de tercera generación del grupo, Isabel y Guiomar, a quien las mores de la época no dejaron en sus manos la habilidad de escoger su pareja. Inicialmente, Isabel violó las leyes sociales y legales cuando se relacionó con su primo hermano. ¿Quién sabe cómo se había salvado la situación si su amante hubiera vivido? Pero murió antes que naciera el segundo de los hijos. Los familiares de Isabel, queriendo alejar a la desgraciada Isabel lo más lejos posible de la familia, la casaron con un cristiano viejo que insistió que la educación de estos hijos y del tercero que luego tuvo con él, Isabel, salieran cristianos. Y así resultó. Por su parte, Guiomar fue casada en México por su padre mediante la agencia de un amigo con un herrador cristiano viejo. Para mediados de los años 30 tal vez fuera la única posible opción. Los hijos de Guiomar también salieron cristianos y cuando grandes seguían firmes en su religión cristiana. Cuando Guiomar enviudó y fue casada con un portugués converso, judaizante, docto en materia judía, tenían que esconder sus prácticas de sus hijos de ella y no tuvieron hijos propios. A fin de cuentas, cada cual hizo sus calacualadas y tuvo que vivir con las consecuencias. El saldo, Gabriel de Castellanos, converso de segunda generación, judaizante. 4 de sus 5 hijos, conversos de tercera generación, judaizantes. De sus 14 nietos, conversos de cuarta generación, solo 1, Tomás de Fonseca Castellanos, se identificaba como judío. En 13 de los 14 casos, la cadena de transmisión de identidad judía parece haberse quedado roto. Bueno, de los conversos que hemos conversado aquí, los de tercera y cuarta generación,
Solo 4 llegaron a ver la luz del nuevo siglo. Julián de Castellanos, después de haber retraído su confesión, fue puesto en libertad. Tomás de Fonseca Castellanos, uno de los más firmes, centro de actividad judía en Tasco, fue ejecutado en el auto de fe del 25 de marzo de 1601. Héctor de Fonseca, después de internado 2 veces en el hospital de Bubas por su sífilis, fue remandado a la cárcel perpetua y cuando llegó el perdón general en el verano de 1604 salió para España. Y Tomás de Fonseca el Viejo, el jovencito que a los 14 años había venido a España con sus padres en 1534, murió tranquilamente en febrero de 1602 en el hospital de convalecientes, todavía preso de la Inquisición. Fue enterrado en la iglesia de San Hipólito, allá al lado de la Alameda, en un nicho ubicado 1 metro a la izquierda de la puerta. No parece haber quedado ningún indicio físico de ese nicho.